Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que nosotros hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que ayer vimos cómo Jesús le hace el llamado a un hombre despreciado y rechazado por la sociedad. Un hombre avergonzado que tenía un llamado superior, fíjese, con un propósito mayor. Me refiero a Leví, también llamado Mateo, y que era cobrador de impuestos y que usted ya sabe cómo son vistos los cobradores de impuestos. No son vistos con agrado, ¿verdad? No son vistos con odio. Y si a nosotros nos cuesta, ¿verdad?, pagar los impuestos, aún amando a nuestro país como lo amamos. Ahora imagínese cuando le estamos pagando nuestros impuestos a un montón de ladrones, de gente corrupta, donde las autoridades viven en las mayores de las riquezas con unos lujos inalcanzables. Y mientras la mayoría del pueblo se está muriendo del hambre por la pobreza extrema en la que viven. Entonces imagínese usted a este cobrador de impuestos llamado Mateo, que era un sacerdote, él era un levita, fíjese, que tenía que haber tenido su vida consagrada para el Señor Jesús, para Dios. Fíjese, tenía que estar en el templo sirviendo, fíjese. Y lo vemos trabajando para el enemigo, fíjese, para Roma, cobrando impuestos, cobrándole a la gente oprimida. Entonces imagínese usted cómo lo deben de haber odiado. Y viene el rey, nuestro amado Jesús, va pasando por donde está sentado Mateo. Sí, dice que estaba sentado en el banquito de donde se cobraban los impuestos, fíjese. Y viene Jesús, que sería el que debería de haber sido el más enojado cuando vio esta situación. Él debería de haber sido el que estaba muy enojado. Pero vemos que él no hace lo mismo que hace todo el mundo. Él es diferente, fíjese. Todo el mundo odia a los publicanos, a los cobradores de impuestos. Pero cuando el rey de Israel pasa y ve a Mateo, en sí no ve a un hombre ahí sentado, le ve el corazón a Mateo. Ve el corazón de Mateo y no lo rechaza, no lo desprecia, fíjese, sino que le hace un llamado. Y no le reprochó nada, no le reprochó absolutamente nada ni le reclamó. Lo único que le dijo fue, sígueme. Y dice que Mateo en ese instante se paró y lo siguió. Después leímos que parece que organizó una fiesta porque están en una gran comida ahí. Dice que estaba Jesús y sus discípulos, fíjese. Y imagínense quiénes estaban a la par de Jesús. Los despreciados, los odiados, los cobradores de impuestos, las mujeres con mala fama. Estaban ahí sentados todos contentos de haber estado, me imagino, qué preciosidad haber estado sentado a la par del Señor oyéndolo contar las historias tan preciosas. Fíjese, cuando en ese momento aparecieron aquellos a los que les molesta y les ofende todo, porque creen que son muy justos, se creen pero muy santos, fíjese, y
les preguntan a los discípulos, ¿por qué el maestro está comiendo con los pecadores? Fíjense. Pero dice que Jesús les dijo, los enfermos son los que necesitan al médico, los que están sanos no. El Señor tenía una forma de hablar tan preciosa. Y el verso 13, mire lo que les dice. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire qué palabras más directas para esta gente que se sentía muy arriba. Fíjese, en el templo se hacían muchos sacrificios, se hacían muchísimos rituales, todos los días, fíjese, pero vemos que había muy poca, o mejor dicho, nada de misericordia para tratar al prójimo, fíjese. Y el Señor les está pidiendo que vayan y que aprendan, porque no conocían el significado de la palabra misericordia. Mire el Señor cómo nos conoce de bien. Cuando nos habla Él, nos habla tan directamente. Fíjese. Y por eso exactamente vino Jesús a la tierra, fíjese, para revelarnos el verdadero significado de la palabra del Señor, de su ley. Y por eso les dice, no vine a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para que oyendo lo que el Señor decía se arrepintieran, oyendo la palabra de Dios, que es lo único que cambia el corazón del hombre. Cuando el llamado viene directamente de Jesús, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Hay un cambio, fíjese, en nuestra vida, porque nos hemos arrepentido de todas las cosas malas que hemos hecho y queremos cambiar. Ya no queremos vivir igual, fíjese. Mateo lo entendió, porque dice que inmediatamente se paró y lo siguió, fíjese. Porque solo el conocimiento de la verdad bíblica nos brinda a nosotros la capacidad de regresar a Dios. De ahí ni el hombre que hable más lindo, ni el que tenga un palabrerío, no. Es la palabra de Dios la que nos hace regresar, con el fin de experimentar una nueva vida, la vida que el Señor anhela darnos, la vida que Él quiere darnos. El verdadero arrepentimiento, ese va a perdurar para siempre, fíjense. Así que nos va a llevar a volver a la palabra de Dios y por eso va a perdurar. Leemos el verso 14 que dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Mire, otra clase de discípulos, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjese lo que les va a contestar el Señor, pero estos son los discípulos de Juan. Juan estaba en la cárcel porque se atrevió a decirle al rey que estaba en adulterio y que no podía vivir así. Entonces, ustedes ya saben lo que le pasó a Juan, ¿verdad? Entonces, vienen estos discípulos preguntando por el ayuno. En el verso 15 dice, y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas? Póngale atención a lo que va a decir él. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. El Mesías estaba con ellos. Fíjese, y Jesús estaba en medio de ellos. ¿Cómo ellos no iban a tener ese gozo, esa alegría que produce?
Fíjese, el estar cerca del Mesías de Israel. Y vendrán días, les dice también, que el esposo les será quitado. Y él ya nos dijo cómo es la forma correcta de ayunar. Él ya nos enseñó. Nos dijo que no lo hagamos como lo hacen los hipócritas, que demudan su rostro. Fíjese que dice que cuando los judíos ayunan, no se bañan. Imagínese usted. Pero él está diciendo, no hagan eso. Nos está diciendo. Él ya nos dijo. Porque tenemos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero tenemos un perverso deseo de llamar la atención para nosotros mismos. Que todo el mundo nos mire y que ay, qué lindo lo que está haciendo, está ayunando. Dijo Jesús, no lo hagan así, de esa forma, sino que lávense la cara y estén contentos, que nadie se entere de que ustedes están ayunando. El único que puede enterarse es el que ve en lo secreto, para que recompense en público. El ayuno tiene un propósito. Tiene el propósito de darnos dirección para caminar rectamente y de darnos liberación. Eso es lo que hace el ayuno. El 16 dice, nadie pone remiendo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y el otro se conservan juntamente. Mire, ¿qué es un odre? Un odre es una especie como de bota de cuero que tiene que estar flexible para que el vino no se pierda. Fíjese. Y él está hablando así porque lo están criticando. Si usted se dio cuenta, ¿por qué tus discípulos no hacen como nosotros? O como diciendo, nosotros estamos haciendo lo que es correcto y como es que se debe de hacer. Eso están diciendo ellos. Y ustedes están haciendo otra cosa. Por eso les está hablando así. Fíjese. Los fariseos, si de algo ellos se jactaban, fíjese, era de tener las tradiciones y no quebrantarlas. Las tradiciones. Fíjese, ellos no quebrantaban, las cumplían. Fíjese, como los ancianos les habían enseñado. Fíjese. Pero Jesús les pone este ejemplo, fíjese, para hablarlos de lo que, para decirles lo que Él va a hacer, que nadie ha hecho jamás, fíjese. Las escrituras tenían en ese tiempo, las verdaderas escrituras no eran las que se estaban enseñando. Se estaban enseñando tradiciones de los ancianos, fíjese. Entonces, ellos no iban a poder contener ese vino nuevo que traía el maestro. Fíjese, no lo iban, la obra que él iba a llevar, no iban a poder aceptar y no la aceptaron, la obra que Jesús vino a hacer. Fíjese. Entonces, si nosotros hacemos un recuento y vemos para atrás, ¿cuál fue el primer milagro que el Señor hizo? El de convertir el agua en vino. ¿Se acuerda? Y fue en una boda. Y Él está hablando aquí, les está diciendo que no pueden estar tristes en una boda cuando el esposo está ahí. Fíjese,
¿Qué nos estaría queriendo decir Jesús? Que hay unas bodas que hay que celebrar y que Él nos anticipó ahí con lo que estamos leyendo hoy. Que van a haber unas bodas donde estamos invitados todos nosotros. La mesa está preparada ya. Fíjese. Entonces, nos habló del vino porque el vino alegra. Mire lo que dice Salomón en Proverbios 31:6. Dice, dad bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados del alma. Fíjese. Jesús nos da del vino nuevo. Fíjese. Y una vez que probamos nosotros ese vino, no necesitamos otra clase de vino. Porque el vino que Él nos da es de un gozo y de una alegría perdurable. El tener su palabra nos da esa alegría y ese gozo, aunque estemos en una situación no muy buena, pero tenemos esa alegría por dentro, fíjese. Por lo cual es diferente al vino corriente, ¿verdad? Porque ese vino alegra momentáneamente, pero al día siguiente es un dolor y un malestar que ¿quién lo aguanta? ¿Quién aguanta, fíjese, al otro día esos malestares? Y por quererse sanar, se vuelve a enfermar. Y así se pasan sanándose y enfermándose toda la vida, fíjese. Obviamente, el vino del que estamos hablando aquí es un simbolismo, fíjese, de algo que Él ha puesto en nuestro corazón. Su Espíritu Santo, fíjese. Ese gozo que Él colocó en nuestro corazón. Lo tenemos aquí adentro. Por eso Pablo dijo en Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Fíjese. Porque si somos llenos del Espíritu Santo, ya no vamos a necesitar de este vino del mundo. Porque es una alegría especial, es una alegría que mantenemos en nuestro corazón. Él la puso ahí, adentro. Fíjese. El apóstol Juan, ¿se acuerda el que se recostaba al pecho del maestro? El discípulo amado, le llaman a Juan, porque seguramente era el más cercano al maestro, fíjese. Él escribió el Evangelio de Juan y también escribió 3 epístolas. Escribió las 3 cartas, la primera, la segunda y la tercera de Juan, y además escribió el Apocalipsis, fíjese. Y en su primera carta, mire cómo dice, en el capítulo 1, el verso 4, dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Desearía usted tener adentro ese gozo permanente que no produce ningún malestar? Al contrario, nos llena de alegría permanente. Fíjese. Bueno, ese fluir de gozo y esa alegría solamente nos las puede dar Él. Él. Solamente de ahí viene esa alegría y ese gozo, con su Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, aunque estemos pasando por una situación no muy agradable, siempre nosotros pensamos, el Señor va a proveer, el Señor nos va a sacar de esto. Y se disipa la tristeza o el problema o el dolor que tenemos, fíjese. Y fíjese, hablemos un poquito del vino. ¿Cómo hacían el vino en aquel tiempo? ¿Cómo lo sacan? Dice que ponían las uvas en el lagar y se descalzaban y machucaban por largo rato las uvas para que fuera saliendo el jugo.
el jugo de la uva, ¿verdad? Bueno, algunas veces con los golpes que nos da la vida, con las decepciones que llevamos en la vida, nosotros nos hemos sentido pisoteados por los demás. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué pasan esas cosas? Bueno, pues si estamos en Cristo, miren, y dejamos y le permitimos a Él que Él nos guíe, que sea Él el que nos lleve, Él prepara ese vino nuevo. Él lo prepara para nosotros. Yo leyendo estas palabras, mira cómo me alegré. Porque a veces se nos olvida la palabra. Pero yo me alegré mucho, mucho, fíjese, porque Él prepara este vino nuevo para nuestra vida. Y después de esos dolores, de sabernos que nos han pisoteado, fíjese, el Señor trae esos cambios que solamente Él puede dar, puede hacer, fíjese, a nuestra vida. Y solo Él puede darnos las cosas nuevas. Solamente Él puede hacerlo todo nuevo. Mire cómo dice Isaías 66, 22. Porque como los nuevos cielos, Él nos va a dar nuevos cielos. Y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Yahweh. Así permanecerá vuestra descendencia, la suya y la mía. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, dice el Señor, delante de mí. Mire si eso no nos va a dar a nosotros alegría, si eso no nos va a dar gozo saberlo. Fíjese, el Espíritu Santo no puede entrar en una persona que no es salva. Fíjese, por eso dice en 2 de Corintios, y yo sé que ustedes lo saben de memoria, pero se los voy a leer. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, recibimos la obra redentora, mire, regeneradora en nuestra vida. Y es lo que leímos en el verso 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro, dice, permanecen juntamente. Que el Espíritu Santo del Señor, que está aquí esta mañana y está con ustedes ahí, los bendiga, mire, y con ese vino nuevo que trae ese gozo, perdure para siempre en ustedes. Ese es mi deseo, para que siempre estemos contentos y agradecidos con Él, y que tengamos un corazón dispuesto a levantarnos cuando Él nos llame. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Él por las peticiones que nos ha contestado. Y las que están pendientes, venga aquí conmigo, únase aquí conmigo y ayúdeme para que Él nos escuche y nos conteste pronto. Les quería pedir que tal vez pueden poner en sus oraciones personales a Luis Daniel Flores, porque perdió a su mamá el día de ayer. Y ella era la abuelita de Wendy y de Ruth, mis sobrinas. Y yo les quisiera que los pusieran en oración para que el Señor les traiga ese alivio y ese consuelo a sus corazones. Así que únase aquí conmigo y ayúdeme a orar. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por darnos la instrucción de tu palabra, que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo,
amado Señor, y te rogamos que pongas guardas alrededor de sus muros. Pero también, Señor, te pedimos que les quites el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Señor, yo oro por Guatemala, para que seas tú el que levante hombres que se preocupen por el pueblo, Señor, que te amen a ti, que te sirvan, Padre, para que puedan gobernar bien Guatemala. Y Señor, yo te ruego que fortalezcas el corazón de Daniel, Señor, en estos momentos, que él pueda sentir que tú estás cerca, Señor. Y lo mismo por la Ruth y Wendy, Señor. Abrázalas en este día, Padre Santo. También estamos pidiendo por Juana Orozco, con cáncer invasivo en etapa 2. Apiádate de ella, Señor. Tú tienes la última palabra, Padre. Sánala, mi Dios. Oramos por el hijo de la hermana Maricruz, que va a ser operado. Y te pedimos, Señor, que tú estés ahí con él, Padre Santo, para que todo salga bien. También estamos orando por Lian, que está con depresión, Señor. Señor, abrázala y sácala de esa oscuridad en la que está, Padre. Te rogamos por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia, Señor. Y este 28 de enero, tú lo ayudes, Padre, cuando se tenga que presentar ante el juez, y que él vea el gran amor que tú le tienes y que lo estás llamando, Señor. Por los papás de Domingo, ayúdalos, Padre. Tócalos, Señor. Son tus siervos. Sánalos, mi Dios. También oramos para que seas tú con Norma, Señor. Ya lo hiciste una vez y de nuevo te rogamos que la ayudes para que todo le salga bien en este trayecto. Por el hermano Ernesto, para que pongas tus manos y los sanes, Padre. Y te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa, que lo operaron pero tiene inflamado su cerebro. Ayúdalo tú, mi Señor. Te lo rogamos. Y te pedimos por Nicolás Velázquez, este niñito de 4 años diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor. Él necesita un toque tuyo. Por Dylan Morales, Padre. Este jovencito, Padre Santísimo, de apenas 15 años. Revélate a esta familia, Señor. Ayúdalos. Por Iván y Avellán, seguimos orando con fe. Por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Lorena Escobedo, con cáncer, Señor, apiádate de ella. Por David Zarco, que tiene unos dolores tremendos por el cáncer, Señor. Ayúdalo, sánalo. Por Luis Miguel García, que tiene niños pequeños y está sufriendo con esta enfermedad. Ayúdalo, Señor. Por René Ramos, con cáncer de páncreas. Sánalo, mi Señor. Pero háblale a su corazón directamente para que te reconozca como su Salvador. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niños pequeños, ayúdala, Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, te suplicamos, Señor, que la ayudes. Por nuestra querida hermana Chepita, para que tú sanes su corazón. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa, Señor, con un toque de sanidad. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días. Tócalo, Señor, háblale, que él pueda oírte. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia, Padre amado. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que se levantan temprano, Señor. Salen a trabajar. Dales nuevas estrategias, Señor. Prospéralos. Ayúdalos, mi Dios. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita riñones nuevos, Padre. Tócala, Señor. Sánala, Padre amado. Te lo suplicamos. Por la Raquelita, destápale las arterias, Señor. Por la Carol, manda a esas casas a tus ángeles, Señor, para que las ministren y las cuiden.
Por Audrey, para que tú la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y que le recuerden lo que aprendió de niña para que no se desvíe, Padre amado. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y que puedan cenar contigo, Padre Santo. Sé tú preparando a Pablo. Ayúdalo tú, Señor, guíalo tú con tu palabra para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelo, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, por Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas, Señor, las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su palabra, pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.